Saludos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bendición poder estar aquí con todos ustedes hoy para la quinta lección de nuestro curso, las enseñanzas de Jesús, el Dios verdadero. Vamos a seguir estudiando quién es el Dios verdadero hoy en la lección. Vamos a ver la persona del Espíritu Santo en el curso, en la clase de hoy. Y vamos a hablar de algo muy importante, un tema importante de qué dice la Biblia sobre el hablar en lenguas. Y sencillamente vamos a abrir nuestras Biblias a ver lo que dice Dios a nosotros sobre el tema. Pero antes vamos a empezar con una oración. Oremos. Querido Señor Jesús, te agradecemos que no nos hayas dejado sin el Consolador, el Espíritu Santo. Te agradecemos por enviarnos el Espíritu Santo después de su ascensión al cielo. Enséñanos más sobre Él hoy en nuestra lección. En tu nombre, Señor Jesucristo, oramos. Amén. Bueno, como siempre, vamos a comenzar con un repaso de lo contenido del video, pero antes vamos a saludar a Aura también. Nos saludamos antes a Aura. Aura, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias a Dios. Bendecido por poder estar aquí estudiando la palabra de Dios. Ok, seguimos adelante entonces con las enseñanzas de Jesús, el Dios verdadero. Las preguntas de hoy para empezar son las preguntas que les puse en el grupo de WhatsApp. Antes, una persona más que saludar sería Celia. Celia, buenas noches, bienvenida. Pastor, buenas noches, bendiciones. Muchas gracias, igualmente. Un placer. Gracias, Pastor. Bien, ok. Aquí tenemos la pregunta. ¿Con qué nombre llamó Jesús al Espíritu Santo cuando prometió enviarlo a sus discípulos después de que se fuera? ¿Cuál es el nombre que utiliza el Señor Jesucristo para el Espíritu Santo? En el Evangelio de Juan. El Consolador, pastor. Nelson, gracias. Y bueno, y nos dice algo del Espíritu Santo también, ¿verdad? ¿De quién es? También Selene contestó, el Consolador. Entonces, pensamos en el estado mental. ¿Cómo funciona eso? Ah, Eso es. ya tiene audio. Rogelio, ¿me escucha? Oh, perfecto, le escucho. Bienvenido, Rogelio. A los otros estudiantes, me gustaría presentar a mi amigo Rogelio. Nos conocimos hace 22 años, cuando yo era mucho más joven y yo enseñando inglés en la República Dominicana y Rogelio, uno de mis alumnos. Entonces, hablamos hoy por primera vez en más de 20 años. Entonces, fue un placer hablar con él y él sencillamente hoy va a participar a ver lo que hacemos. Bienvenido, Rogelio. Muchas gracias, bienvenido. Bien. Gracias por la presentación, ciertamente hace muchos años y me da mucho gusto verlo bien, sano, fuerte y en la fe. Me encanta eso. Igualmente, Rogelio, qué bendición. Muy bien, entonces, aquí estamos hablando del Consolador. Veo en el chat que Bernadis también tiene un comentario, es el santificador, el espíritu de poder. Vemos quién es. Bueno, Rogelio, voy a desactivar el micrófono. Ok, ya está bien. Ok, pero nos habla, como en el caso de Jesucristo, ya hablamos de los nombres que utiliza la Biblia para Jesucristo, también en el caso del Espíritu Santo, utiliza nombres para explicarnos quién es y qué es la obra del Espíritu Santo. Está hablando Jesucristo a sus discípulos. Poco antes de su muerte iba a morir por los pecados del mundo, iba a sufrir, iba a resucitarse, pero después ascender y iban a dejarlos sin su presencia visible en este mundo
Entonces Jesucristo dice que el Espíritu Santo iba a venir a consolarlos, ¿verdad? A darles ese consuelo de saber de la presencia, de su presencia, como la obra del Espíritu Santo es crear y también edificar y crecer la fe dentro de una persona. Entonces vemos la obra del Espíritu Santo también con el nombre que tiene. Es importante también reconocer que el Espíritu Santo es verdadero Dios. Entonces, en el video, ustedes vieron la evidencia bíblica de que el Espíritu Santo es Dios. ¿Quién me puede compartir la evidencia bíblica de que el Espíritu Santo es Dios? Jair, por favor, Jair. Sí, profesor, la evidencia bíblica es que fue enviado como Jesús lo prometió en el día de Pentecostés. Es omnipresente, es Dios igual que el Padre y el Hijo. Él nos renueva y nos da la fe en una nueva relación personal. Estuvo presente y activo en la creación, según Génesis 1:3. Excelente, muchas gracias, Jair. Muy completa la respuesta. Es exactamente lo que voy a poner aquí en la pantalla. 1 Corintios 3:16. Llama el Espíritu Santo Dios. El Espíritu Santo es llamado Dios allá en 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no saben que tu cuerpo es templo de Dios? El Espíritu, porque el Espíritu Santo habita en ustedes. Entonces es el Espíritu, entonces dice aquí, ahí en ese versículo, que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Es también otro, nos mencionó Jair, que el Espíritu Santo es omnipresente. Es lo que dice en Salmo 139, 7 y 8. Dice que está presente en todas partes. Tiene las características de Dios. Por eso sabemos que el Espíritu Santo sí es Dios. Y últimamente lo que nos dijo Jair también, desde el principio habla del Espíritu de Dios. Está de hecho en el segundo versículo de Génesis 2 o Génesis 1, donde habla del Espíritu Santo presente y activo en la obra de la creación. Sobre la persona del Espíritu Santo, ¿hay más comentarios o preguntas o dudas? Un aporte, cualquier cosa. Nelson, por favor. Nelson, adelante. Quiero leer un verso de Juan 16:13, pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todas las cosas que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Entonces, es Dios y habló lo que pudo haber en el cielo. O sea, la Trinidad, el Padre, el Hijo y Dios Espíritu Santo interactúan en una perfecta unidad. Nunca hablan ni hacen nada separado el uno del otro. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Veo también un pasaje que Bernanes compartió en el chat y vemos mucha evidencia, ¿verdad? Y es importante notar lo que nos dijo Nelson, que hay una que es que de la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? 3 personas, un solo Dios, y hay una distinción entre las personas de la Trinidad. Todos actuando para nuestro bien, ¿verdad? Jesucristo en el pasaje del Evangelio de Juan que nos leyó, Nelson habla de enviar el Espíritu Santo a los discípulos, entonces vemos la distinción, entonces no es otra forma del Hijo, el Espíritu Santo es persona distinta de la Santísima Trinidad. Muchas gracias, Nelson. Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Bueno, damos la bienvenida también a Darwin. Darwin, buenas noches, bienvenido.
Darwin, ¿me escucha? Buenas tardes, pastor. Sí, fíjese que he tenido problemas con el internet. Hasta ahorita me pude conectar. Bueno, pero qué bueno que se pudo conectar. Es un placer, como siempre, Darwin. Ok, seguimos adelante entonces con la lección 5. Vamos a hablar un poco más sobre la persona del Espíritu Santo, otra parte de la Biblia que prueba que es Dios, y después vamos a hablar de ese tema tan importante que es el tema de hablar en lenguas. Bueno, en primer lugar tenemos esto, tiene que ver mucho con lo que nos dijo Nelson, la enseñanza de la Trinidad, ¿verdad? Creemos que en el Espíritu Santo como Dios, como tal, porque la Biblia lo describe de esa manera. Algunas personas piensan que el Espíritu Santo es simplemente una representación del Padre o simplemente una manera poética de describir la acción de Dios. Sin embargo, la Biblia muestra que el Espíritu Santo es completamente Dios y es una persona distinta de la Trinidad. Entonces, vemos que el Padre no es el Espíritu Santo. Jesucristo habla de que el Padre también envía su Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces, entendemos que hay distinción entre el Padre y el Espíritu Santo. También el Hijo habla de la obra distinta del Espíritu Santo. Entonces, el Hijo tampoco es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, distinto, 100% Dios es Dios, así como el Padre es Dios y el Hijo es Dios, pero no son tres dioses, sino uno solo en el Dios Trino. Bien, ya hablamos del apoyo bíblico que tenemos para el Espíritu Santo como Dios en Salmo 139, en Génesis 1, en 1 de Corintios 3, entre otros lugares. También podríamos mencionar Hechos 5. Fue la lectura de hoy que ustedes leyeron antes de esta clase. En la iglesia primitiva, a muchos de los creyentes dieron dinero y posesiones para apoyar a otros creyentes. Es uno de los temas del libro de Hechos que ellos convivían así, ayudando los unos a los otros, pero no fue lugar perfecto tampoco, porque tenían problemas, como vemos en la lectura de Hechos 5. Entonces, mientras que muchos vendían sus bienes y daban el dinero a la iglesia, dos personas, una pareja, vino dando sus cosas. Y dijeron, le estamos dando a la iglesia, y ellos traían parte de dinero después de vender un terreno, pero en lugar de decir, le estamos dando a la iglesia parte del dinero que recibimos, mintieron y dijeron, eso es todo lo que recibimos. Después, y eso es donde aprendimos algo del Espíritu Santo, Pedro, por un don de Dios, supo que habían mentido. Acusó a Anías de mentir contra el Espíritu Santo y Anías murió como castigo. Más tarde, cuando vino Zafira, la esposa de Ananías, pero también la acusó a ella de mentir contra Dios, y ella también murió como una advertencia para los demás, una también mostración del poder de Dios. Pero Pedro, en sus dos conversaciones, dice que no pueden mentir a Dios, han mentido al Espíritu Santo. Entonces, diciendo que Dios, que el Espíritu Santo sí es Dios. Vemos también el poder del Espíritu Santo, que conoce todo, ¿verdad? Una de las características de Dios. Entonces, es una historia que otra vez que muestra la Trinidad en acción, y especialmente la persona del Espíritu Santo. ¿Comentarios, preguntas o dudas de ustedes sobre la historia que estudiamos sobre la persona del Espíritu Santo? Ok, bien.
Eso nos lleva a otro tema y muchas veces cuando gente hoy en día en las iglesias cristianas hablan de hablar en lenguas, hablan también del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, vale hablar del tema para estar seguros de lo que dice la Biblia sobre el tema, porque sabemos que hay una diversidad de opiniones, pero hay una sola opinión que cuenta, que es la opinión de Dios expresada en su palabra. Entonces, sí, bueno, antes de hablar de eso, hablar en lenguas, veo algo en el chat y vale decir algo sobre esta pregunta. Viene de Luis, dice que hay una doctrina que dice que el Espíritu Santo es una fuerza. Interesante, ¿verdad? Porque sí, hay iglesias que enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza. Entonces no es una persona de la Trinidad, sino es una fuerza como fuerza de Dios, ¿verdad? Dicen que es una fuerza, pero no es una persona como distinta. Creo que esta historia, Luis, y gracias por la pregunta, nos muestra claramente quién es el Espíritu Santo. Le voy a leer una vez más, ahora directamente de la página de las Escrituras, el pasaje donde dice, donde dice, un ejemplo de la historia. Viene de Hechos 5, versículos 3 y 4. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo y si lo vendías, acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No les has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, para esta pregunta, Luis, y gracias por mencionarlo, de que decir que el Espíritu Santo es una fuerza, respondemos bíblicamente con un pasaje así como Hechos 5, que el Espíritu Santo, que cómo podía alguien mentir a una fuerza. Dice, para mentirle al Espíritu Santo, mentimos a personas, no a fuerzas, ¿verdad? Y dice más adelante, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Otra vez, vemos que en las palabras de Pedro, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, no es en estas palabras y otros, podríamos mencionar también Mateo 28, versículo 19, donde dice que vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hablando del nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las fuerzas en sí no tendrá nombre, ¿verdad? Pero la Biblia llama al Espíritu Santo como persona distinta de la Trinidad y también habla de su acción como de parte de la Santa Trinidad. ¿Me explico, Luis? Amén, sí, pastor, claramente. Y gracias por mencionar eso, porque vale enfatizar el punto, y gracias por mencionarlo, Luis. ¿Algo Sí, más sobre pastor, el punto perdón, un ratito. Lo que pasa es que donde yo vivo hay muchas sectas, ¿sí? Y cada uno tiene ¿qué diremos? Su concepto. Donde yo vivo, hay hay una secta que se llama o se denomina Jesús es solos. Hay los mormones, hay los testigos de Jehová, ¿sí? Hay los adventistas y hay una nueva secta que está surgiendo que se llama los carismáticos. Sí. Sí, Entonces, gracias. todo eso
confunde aquí a la gente y le cuento que hasta los de la iglesia mismo. Sí. Gracias, Luis. Y llamarlos sectas es, sí, y es un nombre correcto, porque especialmente siempre cuando nieguen la persona o quién es el verdadero Dios. En este curso vemos que no es el mismo Dios que es revelado en las Escrituras. Entonces, por eso es importante estudiarlo bien y por eso estamos aquí. Muchas gracias, Luis. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de este tema de hablar en lenguas. Otra cosa donde hay una diversidad de opiniones. Vamos a sencillamente abrir la Biblia ahora, sabiendo que hay 3 capítulos principales donde habla de ese tema. Bueno, ya escucharon ustedes del capítulo 2 de Hechos en el video, donde habla del día de Pentecostés y el don de lenguas que recibieron los discípulos. Hay unas otras citas sobre el hablar en lenguas en el libro de Hechos, pero mayormente lo vemos en 1 de Corintios capítulo 12 y 1 de Corintios capítulo 14. Y también vemos un poco en 1 de Corintios 13. Entonces, lo que vamos a hacer es sencillamente leer hoy. Vamos a leer y comentar y pensar y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, porque según Efesios 6, la espada del Espíritu Santo, su instrumento, es la palabra. Entonces es lo que vamos a usar hoy para ver lo que dice Dios a nosotros sobre ese tema, porque es un tema de donde vamos a ver que mucha gente habla. En la clase esta mañana, algunas personas antes, en este punto de la conversación, mencionaron sus experiencias con hablar en lenguas en la iglesia. ¿Si alguien quisiera compartir lo que han sido sus experiencias con este tema? Perdón, pastor. Sí, Luis. Le comento, ¿no? Por lo que le acabo de decir, por las sectas que están surgiendo acá. Uh-huh. Hay la secta de los carismáticos que le menciono. No la conozco tan a fondo, pero hasta donde yo he oído dicen que si uno no habla en lenguas, ¿sí? No es bautizado ni lleno del Espíritu Santo. Entonces, el requisito para estar ahí o permanecer ahí es hablar en lenguas. Gracias, Luis. Muchas gracias por compartir. Donde entonces vemos iglesias donde es obligatorio el hablar en lenguas o dicen que es necesario si uno es cristiano. Gracias, Luis, por compartir. ¿Alguien más quisiera compartir algo? ¿Cualquier otra persona? Está bien si no, porque lo muy importante es lo que viene después, es leer y ver. Entonces, la pregunta que tenemos en la pantalla es esta. ¿Cuáles son algunos principios bíblicos que le compartiría a su amiga si ella dice que acaba de visitar una iglesia donde hablan en lenguas? Entonces, la situación es, tiene una amiga o vecina tal vez, que visita una iglesia y están hablando en lenguas. Y tal vez ella sabe que usted está estudiando la Biblia y en Academia Cristo. Y le pregunta, y sobre lo de hablar en lenguas que dice la Biblia. Entonces, lo que vamos a hacer actualmente, pensando en nuestra amiga imaginaria que nos está preguntando algo, ¿cuáles son los principios bíblicos que vamos a querer compartir con ella? Porque lo que quisiéramos compartir es la palabra de Dios y no nuestra propia opinión. Entonces, vamos a ver algunos principios bíblicos. Hay mucho contenido en estos 3 capítulos, 1 de Corintios 12, 13 y 14. Les invito después de la clase a leer todos los 3 capítulos
por cuestión de tiempo, no vamos a leer todo aquí en la pantalla, en la clase, pero vamos a leer unos versículos seleccionados para estudiar bien el tema aquí. Y después vamos a regresar a la pregunta. ¿Cuáles son algunos principios bíblicos que compartir con nuestra amiga, con nuestra vecina que nos está preguntando? ¿Está bien? ¿Me explico? Bien, perfecto. Ok, muy bien, gracias. Y Jair, ¿un comentario más? Sí, profesor. Bueno, contestando esta pregunta que está planteada, yo le diría a esa amiga que si ha visitado una congregación donde hablan en lenguas, le preguntaría que si entendió algo de lo que hablaron, porque el capítulo 14 de Primera de los Corintios de eso nos habla. Dice el apóstol Pablo, prefiero más bien que la gente profetice, o mejor, que proclame el mensaje de la palabra de Dios para exhortación, consolación y edificación, que hablar en lenguas. Si se habla en lenguas, dice el texto bíblico, que nosotros debemos también pedir a Dios poderla interpretar. Pero si no se tiene ese don, es mejor que se calle en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque pasa, profesor, que hay muchas personas que miran a los demás cristianos que no hablan en lenguas como cristianos de segundo nivel. Cuando la palabra del Señor dice de que a todos nos son dados dones distintos según la manifestación del Espíritu. Sin embargo, hay algunos hermanos que miran a los otros por encima del hombro, creyendo de que son más que porque hablan en lenguas. Pero uno les pregunta que si las saben interpretar y dicen no. Y en ese sentido dice la palabra de Dios, pues mejor es que callen en la iglesia del Señor y más bien que profeticen. Bien. Eso le contestaría. Gracias, Jair. Y es una prevista de lo que vamos a leer. Es exactamente lo que vamos a ver. Y vamos a dejar, muchas gracias por compartir, Jair. Entonces, y vamos a tener como Jair tiene también unas citas bíblicas que podemos usar formando los pensamientos para poder hablar. Y para, más que nada, para nuestra vecina, nuestra amiga imaginaria y también para nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, viendo sencillamente lo que dice la palabra de Dios aquí. Ok. ¿Quién quisiera empezar la lectura? Aquí en 1 Corintios 12. Cualquier persona. ¿Quién quisiera leer? Yo, profesor. Sí, Jair, por favor. Primera de Corintios, capítulo 12, versos 1 al 11. Hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu. Muchas gracias, Jair. Por el Espíritu Santo. Exactamente, gracias, Jair. Entonces, algo notar. Entonces, cualquier creyente, ¿verdad? Entonces, cualquier creyente, cualquier persona que es cristiano, cualquier persona que llama Señor a Jesús, tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es imposible tener fe y expresar fe si no tiene el Espíritu Santo, si no es por el Espíritu Santo, como dice aquí. Entonces, versículo clave aquí en versículo 3. Pero también hay vemos que porque sabemos que es de las cartas a los Corintios, fueron escritas por Pablo, pero está hablando en primer lugar de unas preguntas que ellos tenían en sus cultos, ¿verdad? Entonces, él utiliza esta oportunidad para enseñar a ellos sobre los dones espirituales y a nosotros también. Entonces, vemos algo aquí en versículo 3, que hay un don espiritual que todos tienen, que es el don de la fe, ¿verdad? Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo.
es un don que Él da. Gracias a Él por leer. Otra persona ahora para leer las próximas palabras que tenemos aquí en la pantalla. Versículos 4, 5, 6, 7 y 8. Cualquier persona que quisiera leer. Silvia, por favor. Yo, pastor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Disculpe, ¿hasta cuál era? Sí, siguiendo hasta un versículo más, el versículo 8 también. Ya. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia. Muchas gracias, Silvia. Gracias. Algo que notar es la diversidad de dones, ¿verdad? Entonces ya establecemos en el versículo anterior que hay un don del Espíritu Santo que es el don de llamar Señor a Jesús, ¿verdad? Ahora habla de una diversidad de dones, varios dones que tienen los creyentes. Un punto muy importante aquí es dada a cada uno para provecho. Entonces, hablando de esa diversidad, vemos que el Espíritu da a cada uno dones espirituales y hay una diversidad de esta categoría de dones. Hay una variedad, no todos tienen los mismos dones y es para provecho. En otros lugares va a hablar de los dones para edificación. Entonces, para el bien del prójimo que tenemos estos dones. Gracias por leer, Silvia. Vamos a buscar a otra persona que nos puede leer las palabras en la pantalla aquí, 9, 10 y 11. ¿Quién quisiera leer? Yo, pastor. Luis, por favor. Darwin. Darwin, perdón. Darwin, adelante. Sí, gracias. 9 y 10, ¿verdad? Darwin, sí, puede leer. Por favor, adelante. A otro el mismo Espíritu le da fe. A otro dones de sanidad. A otro más el don de hacer milagros. A otros el don de profecías y a otro el don de discernir los espíritus. A otros el don de diversos géneros de lengua y a otro el don de interpretar lengua. Pero todo esto lo hace uno, el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Bien, muchas gracias, Darwin. Algo que mencionar aquí habla más de la diversidad de dones, ¿verdad? Pero vemos algo que no es que podemos decidir cuáles dones vamos a recibir, porque no es según la voluntad nuestra, sino es según la voluntad del Espíritu. Entonces hay un solo Espíritu, hay uno y el mismo Espíritu, ¿verdad? Pero enfatiza el punto que hay dones diferentes, distintos, diversos. Entonces, y se reparten los dones según la voluntad del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, nota extra, al punto de Luis antes, bueno, sobre la doctrina ajena, la doctrina falsa, que el Espíritu Santo es una fuerza nada más. Vemos que cómo habla del Espíritu, ¿verdad? Que da dones, que también tiene su propia voluntad. Eso no es como hablamos de una fuerza, sino de una persona de la Santa Trinidad. Es un punto extra, pero vemos cómo habla del Espíritu Santo, pero el punto principal acerca del punto del don, especialmente del don de las lenguas, vemos que sí existe el don de diversos géneros de lenguas
el don de interpretar lenguas. Entonces, sí es uno de los dones mencionados, el hablar en lenguas, pero hay una diversidad de dones mencionados. Bien. Ahora seguimos adelante a la segunda parte del mismo capítulo de 1 de Corintios. Otra vez les animo a leer todo después, pero vamos a saltar a versículo 27 ahora. ¿Quién nos puede leer 1 de Corintios 12, 27 y 28? Las palabras en la pantalla. Amén, pastor. Delia, por favor. Dice así, pastor. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. En la iglesia de Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestro, luego también los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Amén, pastor. Amén, gracias Celia. Entonces vemos la misma diversidad. Ahora habla en esta parte de 1 de Corintios 12 sobre el cuerpo de Cristo como la iglesia, especialmente pensando en la iglesia, los creyentes en conjunto, habla de ellos como un cuerpo, ¿verdad? Que cada parte, cada miembro tiene una función particular. Entonces vemos otra vez, habla de la diversidad de dones en la iglesia. Bien, gracias por leer, Celia. ¿Hay otra persona que nos puede ayudar por leer? Versículo 29, los versículos en la pantalla, 29, 30 y 31. Amén, pastor. Sí, por favor. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Bien, muchas gracias, Luis. Sigue con el mismo punto, ¿verdad? De la diversidad de dones. Él dice al principio, al terminar aquí el capítulo 12, yo les muestro un camino más excelente. El capítulo 13 de 1 de Corintios es el capítulo famoso donde habla del amor. Y no es un amor romántico, habla del amor entre cristianos, el amor de que Jesucristo muestra por sacrificar a sí mismo, ¿verdad? El amor de autosacrificio para el prójimo. Eso es el amor de que va a hablar y eso es el camino aún más excelente de que habla. Ok, ahora vamos a ver las palabras que vienen después. Recordamos que originalmente la palabra, tenemos todas las palabras de la Biblia original, pero no tenían estos como la línea entre los capítulos. Entonces sigue hablando y ahora él dice que les voy a mostrar un camino aún más excelente. Y después tenemos las palabras aquí de 1 de Corintios 13. ¿Quién quisiera compartir aquí? 1 de Corintios 13. Sí, yo. Por favor, Darby. Si yo hablara lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante y como címbalo retumbante. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. El amor jamás dejará de existir en el cambio. Las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. Gracias, Darwin. Entonces,
Aquí habla en 1 Corintios 13 de lo que es la manifestación más importante, el camino más excelente, como había dicho al final aquí de 1 Corintios 12 y en 1 Corintios 13 nos dice que es el don más excelente, es lo de un don muy sencillo de amar a mi prójimo, ¿verdad? Como Dios nos amó en Cristo Jesús. Bien, ok, entonces ya tenemos los principios, ¿verdad? Entonces, otra cosa es que no hay una promesa hablando del tema específica de las lenguas. No hay una promesa que por todo el tiempo la iglesia va a tener un don de lenguas. Las lenguas dejarán de hablarse, como las profecías también. Entonces, es algo de que un conocimiento especial también. Entonces, pensamos en qué es el conocimiento. Es el conocimiento que tenía Pablo, ¿verdad? Que es un conocimiento recibido directamente así del Señor. Bueno, entonces unas cosas hay que pensar. ¿Cuáles son los principios bíblicos? Estamos pensando en contestar la pregunta. ¿Y qué dice la Biblia sobre la cuestión de la ley? Bien, ahora avanzamos a capítulo 14. Otra vez, es mucho lectura bíblica, pero es un tema de que hablan mucho, ¿verdad? Entonces, es bueno estudiarlo bien. 1 Corintios 14, versículo 1, 2, 3 y 4. Yo vi antes que Bernadis creo que iba a participar. Bernadis, ¿nos podría leer aquí los primeros versículos de 1 Corintios 14? Sí, buenas noches. Buenas noches. 1 Corintios 14 dice, ustedes vayan en pos, no me dejan ver. Ya me quiero quitar la imagen de bueno. No, está bien, sí, siga. En pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía, pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres, y nadie le entiende porque el espíritu habla de manera misteriosa, pero el que profetiza les habla a los demás para edificarlos, exhortándolos y consolarlos. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Muchas gracias, Bernadis. Vemos una palabra muy clave aquí cuando hablamos de esta cuestión de la ley. Es la pregunta de la edificación, ¿verdad? En versículo 3 y 4 vemos la palabra edificar 4 veces tres veces en 2 versículos. Entonces, lo importante es edificar, entonces, y al final dice, edifica la iglesia. Entonces, no estamos hablando de construir un templo físico, sino edificar a las personas allá, ¿verdad? Edificarlos en la fe. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Edificarlos, exhortarlos, consolarlos. Vemos la importancia y lo vamos a ver más adelante también, la importancia de la claridad. Vamos a saludar también a Luis Felipe, aquí con nosotros. Luis Felipe, buenas noches, bienvenido. Pastor, disculpe, me fui a la iglesia y me atrasé, disculpe el atraso. Pero qué bueno que está aquí con nosotros, Luis Felipe. Gracias, pastor. Que sea bienvenido. Gracias. Bien, ok, estamos hablando de este tema de lenguas, sencillamente leyendo la palabra, ver lo que nos dice y vemos la importancia de la edificación. Otra vez estamos pensando y vemos la importancia del entendimiento. Vemos que si nadie le entiende a una persona que habla en lenguas, no es algo que edifica a otros, sencillamente es lo que vemos aquí, ¿verdad? Bien, ok, vamos a seguir leyendo. Y al final estamos pensando en lo que vamos a decir a nuestra amiga, nuestra vecina sobre unos principios bíblicos sobre el tema. Ahora,
1 de Corintios 5 y 6. ¿Quién quisiera leer? Bueno, hermano. ¿Lo? ¿Me escuchan? Siga Bernadis, una vez más. Sí, por favor. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lengua, pero más quisiera que profetizaran, porque profetizar es más importante que hablar en lenguas, a menos que el que hable también la interprete, para que la iglesia sea edificada. Hermanos, ¿de qué les servirá a ustedes que yo fuera a visitarlos y le hablara en lenguas a menos que les comunicara alguna revelación o conocimiento o profecía o enseñanza? Muchas gracias, Bernadis. Gracias. Entonces, creo que se me olvidó a saludar a mi amigo José David antes. José David, buenas noches desde Bolivia otra vez. Y José David hizo el punto hoy en la mañana en la clase que si yo haría una visita allá a Bolivia y hablaba inglés y si yo estaba con él por mucho tiempo hablando inglés, pero él no me podía entender, no sería muy edificante para él. Es así, ¿verdad? Es el punto de Pablo aquí. Si alguien va hablando en la lengua que nadie entiende, y donde no hay interpretación, ¿verdad? A menos que él que las hable también las interprete, no hay mucha edificación. Entonces, por eso la profecía. Debemos definir los términos aquí. Cuando habla de hablar en lenguas, habla de hablar por don supernatural. Uno puede hablar en una lengua que no es su lengua materna, no es algo que han aprendido en la manera típica. La profecía es hablar un mensaje directamente a Dios en la lengua natural. Es un mensaje recibido de manera supernatural, pero la manera de hablar es típica. Ok, entonces, pero Pablo habla de la importancia de otra vez, ¿qué es el punto? El punto es para que la iglesia sea edificada. Otra vez repite eso por el mensaje. Bien, ok, gracias por leer. Bernadis, ahora pedimos a otra persona ayudarnos con la lectura. Seguimos con las palabras en la pantalla. Cualquier persona, quien quisiera ayudarnos con la lectura. Yo, profe. Ahí, por favor. Si los instrumentos musicales como la flauta o la cítara no tuvieran un sonido claramente distinto, ¿cómo podríamos distinguir entre la música de flauta y la música de cítara? Y si el toque de trompeta resulta incierto, ¿quién se alistará para el combate? Lo mismo pasa con ustedes. Si no usan la lengua para comunicar un mensaje claro y comprensible, ¿cómo se va a entender lo que dicen? Es como si hablaran al aire. Bien, gracias, Jaire. Entonces aquí vemos un pasaje muy importante en el versículo 9. Si no usan la lengua para comunicar un mensaje claro y comprensible, ¿cómo se va a entender lo que dice? Entonces, allá tenemos otro principio bíblico, ¿verdad? Es como si hablaran al aire. Entonces, sencillamente queremos ver. Vamos a ver el punto más adelante que Pablo mismo va a decir que él hablaba en lenguas. Entonces, no es decir que el don de lenguas que tenía era malo en sí, pero dice que él en sí hablar en lenguas si no comunica un mensaje claro y comprensible, no esté para la edificación de la iglesia. Bien, ok.
Vamos ya hasta por fin acercándonos al final de esta lectura larga, pero importante. Entonces ahora vamos a leer, vamos a seguir adelante con la lectura, versículos 10, 11 y 12. Pedimos a una persona leer, por favor. ¿Quién quisiera leer? Luis Felipe, estamos batallando con su audio. No escuché un ruido, pero no pudimos escuchar su voz. ¿Hay otra persona que nos puede ayudar con la lectura? Amén. Luis, por favor, Luis Iván. No hay duda de que en el mundo hay muchos idiomas y que ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo no sé lo que significan las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Lo mismo pasa con ustedes. Puesto que anhelan tener los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Bueno, gracias Luis por leer. Entonces vemos la misma palabra clave otra vez. Edificación, ¿verdad? Edificación. Y entonces muchas veces es el punto y sigue con el apóstol Pablo aquí sigue con otro punto. Es que vamos a querer algo entendible y no hablar como extranjero, como dice aquí. Y como soy extranjero en muchos países, y yo sé cómo es la batalla con los idiomas, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? Porque quisiéramos aprender otro idioma, es para poder comunicar claramente. En la iglesia aún más importante, porque queremos la edificación de otras personas, edificación de la iglesia. Bien, ahora estamos acercándonos al final de esta lectura grande, pero creo que al final vamos a poder entender bien lo que dice la palabra de Dios sobre el punto. Estamos en versículo 13, 14 y 15. Pedimos a otra persona leer, por favor. Invitamos a cualquier participante ahora, Ángela, Joana. Silvia, por favor, Silvia, sí. Por lo tanto, el que hable en una lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en una lengua extraña, es mi espíritu el que ora, pero mi entendimiento no se beneficia. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Muy bien, gracias. Gracias, Silvia. Aquí repite, ¿cuál palabra? La palabra entendimiento. Entonces, Pablo habla a los que hablan en lenguas que piden poder interpretar para que no sea una lengua extraña, pero algo que comunica algo para el entendimiento de los demás, ¿verdad? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces, pues, lo que queremos, que sea algo entendible. Gracias, Silvia. Seguimos adelante, versículos 16, 17 y 18. Otra persona. A leer, por favor. Pastor, yo. Ángela, por favor, sí, gracias. Porque si tú alabas a Dios solo con el Espíritu, ¿qué hará el que solamente está escuchando? ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias si no sabe lo que has dicho? Tu acción de gracias puede ser muy buena, pero el otro no será edificado. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos ustedes. Gracias, Ángela. Vamos a ver, porque el apóstol Pablo va a completar esta parte al final. Va a hablar
porque da gracias a Dios hablar en lenguas más que ellos. Pero punto importante, la palabra amén significa es cierto, o así es, o significa así sea, ¿verdad? Cuando decimos amén. Y la cosa que Pablo dice es, ¿cómo dirá amén? ¿Cómo? La misma palabra se dice, ¿cómo puede ser para su edificación? No entiendo. Bien, ok. Gracias, Ampla. Unos versículos más. Ya estamos por terminar. Aquí unos versículos de versículos 19 y 20, por favor, otra persona. Profe, ¿puedo? Por favor, Jair. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Hermanos, no sean como niños en su modo de razonar. Sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. Entonces, Pablo nos llama a pensar bien, a razonar como gente madura, ¿verdad? Y que quiere que entendamos la importancia de su punto, ¿verdad? Él había dicho, doy gracias que yo hablo en lenguas más que todos, porque por eso puede decir que aún él prefiere hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras en una lengua extraña. Otra vez, su razonamiento es muy claro, ¿verdad? Entonces, él está hablando de una manera muy así. Está hablando de una manera muy sistemática. Aquí. Bien. Ok. Al terminar, una parte más. ¿Quién nos puede leer aquí las palabras del más adelante, el mismo capítulo de 1 de Corintios 14? Versículos 26 y 27 están en la pantalla. Darwin, por favor. Sí, dice, por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnan, tal vez cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua extraña o una interpretación, pero todo deben hacerlo para la edificación. Si se habla en una lengua extraña, que hablen 2 y hasta 3, pero que lo hagan por turnos y que uno de ellos interprete lo que se diga. Ok. Va a terminar este capítulo y no lo vamos a leer, pero termina este capítulo con las palabras, todo se haga decentemente y con orden. Entonces, es su punto. Está hablando de su culto. Evidentemente, tenían muchas personas hablando al mismo tiempo. Entonces, él quería orden ¿para qué? Para la edificación del grupo otra vez. Aun cuando hablaban en lenguas, fue para la edificación de la iglesia y que sea entendible, ¿verdad? Que interpretan lo que decían. Bien, adelante. Entonces, la última parte que vamos a leer hoy viene de versículo 28 a 33. Una persona más. ¿Quién quisiera leer? Así vamos a terminar hoy. Última oportunidad para leer. Amén. Profe, yo. Sí. Jair, por favor. Pero si no hay quien interprete, esa persona debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí mismo y para Dios. De la misma manera que hablen 2 y hasta 3 profetas y que los demás juzguen lo dicho. Si alguien estando sentado recibe una revelación, el primero debe dejar de hablar. Así todos podrán profetizar por turno a fin de que todos aprendan y sean exhortados. El don de profecía debe estar bajo el control de los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Bueno, ¿qué es lo que queremos evitar?
la confusión. Vamos a querer dar paz por un mensaje claro. Habla de hablar en turnos, con el fin de que todos aprendan y sean exhortados en las reuniones de creyentes. Bien, ok. Muchas cosas y ahora regresamos a nuestra amiga, ¿verdad? ¿Quién quisiera escuchar unos principios bíblicos que podríamos compartir con nuestra amiga que tiene preguntas sobre las lenguas? Según lo que leímos, no enfatizo el punto, según lo que leímos. Tal vez podrían mencionar unas de las palabras claves que vimos en la lectura. Un poco callado esta noche. Está bien. No es sorpresa que yo tengo algo que compartir. Gracias, Aura. Aura. ¿Qué dice Aura, por favor? Sí, que si alguien tiene ese don de hablar en lenguas, también debería pedirle al Espíritu Santo pues que tenga el don de interpretar para que esas palabras nos enseñen y nos edifiquen. Porque igualmente uno escucha hablar a alguien en lenguas y uno queda loco, ¿es verdad? O está actuando. Porque a mí me ha pasado eso. Ok, gracias, Aura. Gracias, Aura. Buen punto. Entonces, el entendimiento es importante, ¿verdad? Entonces, Pablo dice a los corintios, si van a hablar en lenguas, hay que interpretarlas. Sí, gracias, Aura. ¿Algo más? Bueno, entonces ya hemos pasado nuestra hora. Entonces, veo otra persona. Jair también. Jair, dinos, por favor. Sí, profesor. Otro capítulo que estaba dentro de la tarea era Hechos capítulo 2, cuando fue derramado el Espíritu Santo. Dice ese texto bíblico que los que estaban allí cuando descendió el Espíritu Santo eran galileos. Y sin embargo, en ese momento había gente reunidas, judíos de todas las partes del mundo. Y decían ellos, les oímos hablar las maravillas de Dios. En cierta manera, los galileos estaban hablando en lenguas extrañas, quizás aún ni siquiera ellos entendían lo que hablaban, pero los que estaban de otras naciones, también judíos, alrededor de ellos, escucharon hablar las maravillas de Dios. Pero no solamente en el tiempo de Pentecostés, también en el tiempo. Gracias, Jair, ¿verdad? Muchas gracias. Fue el ejemplo especialmente ese ejemplo de Hechos 2, hablaban en una manera entendible para personas de otro idioma, podrían escuchar de las maravillas de Dios. Es exactamente lo que dice Hechos 2. Muchas gracias, Jair. Ok, les voy a poner algunas cosas aquí en la pantalla. Lo que podemos hacer es, si ustedes tienen unas dudas todavía, porque sé que unos de ustedes han escuchado varios puntos de vista de este tema, voy a compartir lo que vemos en la Biblia, y si tienen más dudas o preguntas o más cosas de que hablar después de la despedida, se pueden quedar y podemos ampliar el tema aún más. Primera cosa, eso viene directamente de 1 de Corintios 12:3 que leímos. Cualquier persona que llama Señor a Jesús ya tiene el Espíritu Santo. Es el don, hay diversidad de otros dones, pero hay un don que todos los creyentes tienen, que es el don del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones para que creamos en Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, no hay cómo llamar Señor a Jesús o tener fe en Jesús como nuestro Salvador si no es por el Espíritu Santo. Punto importante. Otro punto. El hablar en lenguas es un don que el Espíritu Santo le puede dar. Vemos claramente que Él les daba ese don a creyentes en la iglesia en los tiempos de Pablo. No hay duda, ¿verdad? Lo vemos claramente en las páginas de las Escrituras, ¿verdad? Lo vimos, lo leímos. Lo vemos también en Hechos 2.
También el don de las lenguas. Número 3. El Nuevo Testamento enfatiza que cualquier don espiritual sea para la edificación de la iglesia. Si alguien está usando un don que no es para la edificación de la iglesia, debe examinarse a ver si es algo que debo hacer o no. Si no es para la edificación de la iglesia, vemos el contexto de todo, como 1 de Corintios 13, entre los dos capítulos habla del uso de las lenguas, habla del amor al prójimo. Entonces vamos a querer usar cualquier don que uno tiene para la edificación de otras personas. Bien, y especialmente utiliza la palabra entendible, mensaje claro. Lo vemos en todas las páginas de esos capítulos que habla de los dones espirituales. Última cosa, no hay ninguna promesa que sea siempre presente el don de hablar en lenguas en la iglesia cristiana. Sencillamente no hay. Entonces, sí habla de la cesación de hablar en lenguas, aunque no nos dice cuándo, pero en 1 Corintios 13, versículo 8, habla de que algún día la iglesia no va a tener ese don de nuevo. Último punto que quisiera compartir. A veces tenemos que pensar, ¿es un don que vamos a tener hoy, sí o no? La Biblia no da una promesa que vamos a tener ese don. Sí, nos dice claramente que es posible tener ese don, pero no es un don que es eterno, ¿verdad? También con otros dones como otros dones que son como muy visibles, como el don de sanación, el don de profecía. Me gustaría compartir algo con ustedes. Pensamos en de una gran diferencia entre la iglesia en Corinto y la iglesia del día de hoy. Cuando Pablo fue a la iglesia en Corinto para predicar, ¿cómo iba a probar que el mensaje de él sobre Jesucristo venía de Dios? Hoy, si yo voy a visitar a ustedes en los países donde estoy, si quisiera probar que un mensaje es de Dios, tengo la Biblia con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para probar de dónde viene mi mensaje. Pablo tenía sí el Antiguo Testamento, pero al llegar en Corinto no tenía todavía el Nuevo Testamento, no había sido escrito todavía. Vemos en las páginas del Nuevo Testamento que utilizaban estos dones especiales de lenguas, de sanidades y de milagros, de profecía, para probar que un mensaje venía de Dios. Hoy en día, si queremos probar que algo es de Dios, ya tenemos la prueba suficiente que necesitamos. Tenemos la palabra de Dios ya completa. Algunas veces he estado presente en iglesias donde hablan en lenguas. Y hay otra prueba para saber si algo viene de Dios o no. Dios no se contradice, ¿verdad? Entonces, Dios no va a aprobar un mensaje falso con un don especial al mismo tiempo, porque no va a querer contradecir. Es como las pruebas de profetas que habla en la profecía de Isaías, que Dios solamente aprueba las profecías que son de él. Las veces que he escuchado a personas hablar en lenguas, el mensaje del predicador que pude entender no fue bíblico ni cristocéntrico. No hablaba mucho de lo que hizo Jesucristo, sino hablaba mucho de sí mismo. Predicaba no a Cristo el Señor, sino a su propio
poder de la persona que hablaba. Entonces, fácilmente pude ver que, las lenguas no venían del Señor Jesucristo, porque el mensaje no fue el mensaje del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a querer pensar bien en ese tema, pensar en los principios, en lo que dice la palabra de Dios, analizar lo que es para la edificación de todos. Y también, si quieren más de qué hablar del tema, pueden quedarse después de la clase. Bueno, hay una tarea y un proyecto final. La tarea es lo de siempre. Antes de la próxima clase van a tener el video que ver, también unas preguntas de qué considerar y una lectura. El proyecto final, los que han tomado los cursos con nosotros antes ya saben cómo funciona. Al final del curso, después de la última lección, les voy a dar un proyecto final que hacer. En este caso, serían unas preguntas sobre los temas de que hablamos para contestar las preguntas. No es una prueba, tanto es como un repaso. Una oportunidad para repasar lo estudiado, repasar la palabra de Dios, seguir edificándonos con la palabra. Otra cosa que mencionar antes de cerrar con una oración. El lunes, desafortunadamente, no voy a poder dar la clase, pero mi compañero, socio, profesor Nathan Schulte, nos va a ayudar con la clase. Entonces, él también tiene dones espirituales de poder. Él tiene un entendimiento muy profundo de las escrituras. Entonces, para ustedes va a ser de mucha bendición y también usando la palabra de hoy, mucha edificación, poder estar en la clase el lunes con él. Entonces, vamos a tener la clase a la misma hora. Va a ser igual el mensaje, pero sencillamente es otro profesor que les va a hacer su guía el lunes solo. El miércoles que viene voy a estar de nuevo, pero el lunes van a estar en la clase con profesor Nathan. ¿Preguntas o dudas sobre la tarea o el proyecto final o la clase el lunes? Silvia me dice que no. Gracias, Silvia. Entonces vamos a seguir adelante ahora. Otra cosa. Si ha sido para ustedes una bendición las clases con nosotros, les invitamos a invitar a más personas a estudiar con nosotros. ¿Saben cómo empezar? Compartan con ellos la aplicación de Academia Cristo, buscándonos en la App Store para los que usan un Apple. Para los demás teléfonos, pueden buscarnos en Google Play y esperamos que podamos ser una bendición para otras personas también. Bueno, entonces, gracias por su paciencia. Sé que pasamos la hora, pero gracias por quedarse conmigo para el estudio de la palabra. Vamos a concluir con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por todos los dones que nos has dado. El don de la vida de tu propio Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. El don de la fe, que es nuestra por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. También te damos gracias por otros dones que has dado a la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a usar los dones que nos has dado para la edificación de nuestro prójimo, para que sea edificada en la verdadera fe. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, fue un placer. Gracias a todos ustedes por su participación, paciencia y todo. Que Dios les bendiga. Gracias a usted, gracias. Gracias, pastor. Feliz noche. Pastor. Gracias, pastor. Gracias a ustedes. Que Dios les bendiga.